Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Muy buenas noches, queridos hermanos. Hoy estamos felices de que ustedes nos estén acompañando en otro programa más de La Palabra en tu Casa. Bueno, como pueden ver, estoy aquí con Alejandro, quien nos ha venido a acompañar. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, buenas noches, Larisa. Qué bueno estar nuevamente acá, pues en nuestra casa, en el estudio de Radio Claret. Y sobre todo, pues esta noche, no solo para compartir todo aquello que podamos encontrar en la palabra, sino también favorecer esos vínculos que podemos extraer a partir de ello. Excelente, me encanta cuando Alejandro viene porque eso es como una brisa suave, una brisa fresca que llena todo este lugar. Queremos darle la bienvenida, como les habíamos puesto en la invitación. Tenemos unos participantes especiales. Estamos contentísimos de que han dicho sí, de que hoy nos acompañan a compartir la palabra. Nuestros hermanos de Guatemala, voy a pedirle que por favor se presenten, nos digan de qué pastoral o grupo, y al padre que los acompaña, por favor, también presentarse. Sí, ¿no ustedes? Bueno, ahí están todos, a ver quién es el primero, eso está muy bien, todos son el último de presentarse, nadie quiere ser el primero, a ver, cuéntenos. ¿Quiénes están aquí? Buenas noches acá en Guatemala, buenas noches, no sé la hora de Panamá. 7 de la noche. También, ¿verdad? Mi nombre es Víctor Manuel Gómez y pertenezco a Pastoral Familiar. Bienvenido, Víctor, muchas gracias por decir sí. Buenas noches para todos, un saludo cordial de aquí de Ciudad Peronia, Guatemala. Mi nombre es Sandra Antonieta Coro Pérez de Gómez, pertenezco a Pastoral Familiar. Bienvenida, Sandra, muchas gracias. Muy buenas noches, un saludo muy cariñoso de aquí de la parroquia Corazón de María, de nuestros párrocos claretianos. Nosotros pertenecemos al sector de prematrimoniales de Pastoral Familiar y es un gusto estar compartiendo con ustedes esta noche. Un abrazo fraterno. Un abrazo, Leti, bienvenida. Buenas noches, mi nombre es Hugo. Siempre nos hemos identificado como Leti y Hugo Sosa en cada presentación que tenemos y en algunos compartir. Entonces siempre somos Hugo y Leti Sosa. Estamos para servirles. Bienvenidos Hugo y Leti Sosa. Buenas noches a mi gente de Panamá, con todo el cariño del mundo. Me siento conectado porque soy panameño, también porque soy claretiano. Estamos conectados a través de Radio Claret, de esta sintonía que nuestro santo fundador inició hace más de 175 años, teniendo como inspiración el corazón de María. Mi nombre es Donaciano Alarcón, sacerdote claretiano, panameño, pero ahora mismo viviendo y trabajando con mucha alegría aquí en Guatemala, compartiendo con estos hermanos nuestros y muchos más la vida pastoral. Así que aquí estamos. Gracias, Padre. Y contento por esta invitación que nos han hecho. Padre, ¿cómo se siente poniendo en práctica eso de ser un cibermisionero? Creo que todavía no doy la talla, todavía siento que tengo que darle más y más. Esto es como un impulso inicial, ¿verdad? Bueno, inicial pero de lujo, porque con Radio Claret, ¿no? Pero aquí estamos trabajando duro. Eric, que está detrás de las cámaras, y su esposa,
el profesor Antonio, que también nos va a acompañar, y mucha gente, los jóvenes también, están haciendo que este trabajo cada vez sea mucho más efectivo aquí en Peronia. Bueno, Claro, padre, que me muchas siento gracias. bien. Muchas gracias por todo, de verdad. Vamos a entrar en materia y a los que están conectados, como siempre, pedirles, conéctense con ese link, ¿cómo se llama? Con el chat del YouTube para que nos digan de dónde nos escuchan, de qué país, a lo mejor hay otros países conectados y como siempre, pues les decimos aquí, bienvenidos a participar con nosotros en este espacio de encuentro con la palabra en tu casa. Bueno, vamos a ver el Evangelio de Marcos 10, del 17 al 30, para que puedan ir buscándolo en sus Biblias y nos puedan acompañar a través de este texto que vamos a estar revisando con ustedes. Antes que nada, vamos a hacer una oración, porque hay que empezar siempre con la fuerza del Espíritu Santo, si no nada de esto en realidad fuera posible. Así que le pedimos a nuestros hermanos Leti y Hugo que por favor hagan la invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Bueno, estamos listos. También tenemos otra sorpresita desde Unayala. Tenemos aquí a Una noche de Antonia sorpresas. Alba Andreve, que nos ha grabado el texto de este fin de semana. Así que vamos de una vez a escuchar Marcos 10, del 17 al 30. Palabra del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando se puso en camino, llegó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? Jesús respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno fuera de Dios. Conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no juzgarás en falso, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con cariño y le dijo: una cosa te falta, ve, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, después sígueme. Ante estas palabras se llenó de pena y se marchó triste, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de lo que decía, pero Jesús insistió: qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos, llenos de asombro y temor, se decían: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús los quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Pero entonces le dijo: mira, nosotros hemos dejado todo y le hemos seguido. Jesús contestó: le aseguro que todo el que deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o campos por mí y por la buena noticia, ha de recibir en esta vida 100 veces más en casa, y hermanos y hermanas, y madres e hijos, campos en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro la vida eterna.
palabra de Dios. Gloria a ti, Sí, Señor Señor Jesús. Jesús. Bueno, Jueves, para los que los se están jueves, conectando por las primera vez, recordarle Y que estamos la iglesia nos realizando el presenta método de la Lección muy Divina diversas de las formas 3 de E. orar. Vamos a poner en pantalla para ese recordatorio ¿En qué rápido consiste Jesús? para los que están por primera vez. El método consiste en 3 partes: escuchar, entender y encarnar. En esta primera parte vamos a escuchar el texto atentamente con todos los sentidos. Luego vamos a pasar al entender, que vamos a ir un poquito más a profundizar qué dice el texto, qué les decía, qué nos dice a nosotros. Y al final, encarnar, que es la parte de qué nos dice para nosotros personalmente, cómo le respondo a Dios y a qué me comprometo. Así que vamos rapidito con las palabras de la escucha, que es la primera etapa, para que ustedes que están en casa también puedan participar en el chat. ¿Qué personajes aparecen en este texto? ¿Qué le pregunta el joven a Jesús y cómo le responde? Y también nos puede comentar cuál versículo le ha llamado más la atención. Pues hay gente que viene ahora. Ok, entonces estamos listos. A ver, ¿qué nos quieren decir de allá de Guatemala? ¿Qué personajes aparecen? Bien, aparece el personaje rico que le pregunta a Jesús. Aparece Jesús. Están también los discípulos que se sorprenden ante lo que Jesús dice y prácticamente en base a ellos se hace el diálogo con la palabra. Exacto, entonces viene y le pregunta el joven. ¿Qué le pregunta el joven a Jesús y qué le responde? Vamos a ver qué nos dicen, qué le preguntó. Maestro, bueno, venía corriendo y ahí vemos algunas actitudes importantes que después vamos a revisar. Él se arrodilla ante él. Y entonces le dice, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús rápidamente le responde. ¿Qué le respondió para ver? Algo interesante. ¿Qué responde? Bueno, dice el joven, ¿sí? Ajá. Que él ha cumplido, bueno, Jesús le enumera todos los mandamientos, ¿verdad? Y él dice que ha cumplido todos ellos, ¿verdad? Es una de las cosas interesantes que él responde con certeza. Correcto. Y bueno, hay algo importante también ahí, que Jesús lo mira con cariño después de que recibe esta respuesta y que él le dice algunos de los mandamientos. Esa mirada con cariño que Jesús le hace y le dice, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, sígueme. ¿Qué les parece? Ahí vamos, ahorita mismo estamos solamente reconstruyendo este texto. Y esta parte es importante porque allí es donde nosotros vamos viendo que nos está llamando la atención. Y bueno, ¿qué pasa con el joven? Aquí vemos, como lo decía hace un momento, algo interesante. Primero porque, como lo decías muy bien, Larisa, Jesús lo miró con una mirada compasiva, una mirada de amor, que creo que es algo ya conocido por parte de él. Pero irónicamente, el joven responde de una forma distinta. Irónicamente, más allá, como vemos en otros textos, en otras también las parábolas, que la experiencia transforma, esa experiencia de encuentro con Jesús transforma, el joven permanece y se marcha entristecido, ¿verdad? Entonces, por eso decía, es algo interesante porque son de esos casos en los que el encuentro con Jesús, irónicamente, pues más allá de lo que veíamos, pues aquí el joven como que se mantiene un poco más adherido a su postura más moral, como de la ley, de lo que tengo,
le cuesta como entender un poco la perspectiva de Jesús. Muy interesante lo que comentas, Alejandro. Entonces, luego Jesús se dirige a los discípulos a ver qué me pueden decir, qué les dice. Se voltea y les dice. Sin embargo, el Señor nos pone en esta parábola. Jesús les dice que qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen las riquezas. Es lo que Jesús les dice a sus discípulos, porque ellos están sorprendidos de esta respuesta que Él da. Exacto. Y luego vuelve y le dice, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Así que bueno, Pedro, que siempre sale adelante, dijo, ¿qué les dijo? Para ver, hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces, ajá. Así es. Dice, maestro, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Como diciendo él, bueno, nosotros vamos ahí contigo. Eso es lo que le dice. Y también Jesús tiene otra respuesta para él. Jesús dice, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos, por amor a mí y la buena nueva, quedará sin recompensa. Así es. Es la respuesta de Jesús. Exactamente. Bueno, creo que hemos escuchado bastante bien. No sé si hay algún mensaje o alguien que haya querido, no sé si nos quieren compartir cuál versículo de repente les ha llamado más la atención. No vamos a decir por qué, solo mencionar cuál les ha llamado la atención. Alejandro, ¿a ti? Sí. Bueno, yo podría escoger un montón, definitivamente, pero creo que en esta ocasión me voy a quedar con el versículo número 23 que dice Jesús mirando a su alrededor. Ok. Bueno, yo me quedo con la mirada amorosa de Jesús. No sé si ustedes allá en Guatemala quieren comentar algún versículo que les llamó la atención. Sí, parte del versículo 22, ¿verdad? Donde dice que el joven se volvió entristecido, porque me imagino que no esperaba oír lo que escuchó, ¿verdad? Y se fue triste. Ok. ¿Alguien más por allá? Sí, también llama la atención cuando dice que qué difícil es el que entre un camello en el ojo de una aguja antes que un rico, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, yo creo que ahora sí podemos continuar. Vamos a... También hay un versículo que me gusta. Padre, okay. El padre también tiene un versículo. Es el versículo, estamos buscando el número, en el que se dice es imposible para los hombres, 27, más no para Dios. Ese versículo me encanta, me da esperanza. Gracias, Padre. Ok, bueno, tenemos dos mensajes. Vamos a ver quiénes se han conectado, quiénes nos están escribiendo. A ver. Dice de saludos fraternos desde Guatemala. Dios les bendiga. Saludos, Eric. Gracias por sintonizarnos. Amparo Acevedo. Amparo Acevedo nos dice, buenas noches, Jesús, los discípulos y el joven rico. Aquí creo que estaba respondiendo la primera pregunta de los personajes que aparecen en el texto bíblico. Perfecto, gracias, Amparo. También tenemos Amparo Acevedo. Dice, me llamó la atención el número 22, creo que es. Se marchó entristecido, Ajá, exactamente, porque era muy rico. Bueno, se marchó entristecido. Ok, listo. Entonces vamos a continuar. Vamos a esperar que también de allá de Guatemala alguien nos escriba. Alguien más, allá de sus grupos pastorales. Claro. Bueno, vamos a continuar. Entonces ya hemos hecho una escucha, ya hemos mirado con atención. Vamos a ver si podemos, a través de ciertas preguntas, ir también entendiendo un poco este texto. Así que lo primero que quisiera preguntarles, ¿qué actitudes ven? Pero bueno, si por favor me pueden poner las preguntas de esta siguiente etapa para que los que estén conectados también puedan contestarnos.
¿Cuál es la preocupación del joven y cuál su engaño? ¿Qué significa para nosotros hoy? Ve, vende todo, dalo a los pobres. ¿Es posible tomar esta frase literalmente? ¿Cómo practicar hoy los consejos que Jesús da al joven? Ok, bueno, vamos a concentrarnos un poquito en este joven. ¿Qué comportamientos ven en este joven que les llamen la atención? Por ejemplo, ahí dice que él llega y se postra, se arrodilla. Y eso es algo interesante, Larisa, porque si se nos habla que es un joven rico, un hombre rico, naturalmente estas personas son las que tú menos pensarías que se irían a postrar, y menos ante Jesús, que por el contexto que nos va dando la Biblia, sabemos también que era alguien que se juntaba con una infinidad de personas, no necesariamente del mismo estatus que podía tener este joven, que era de la riqueza, del tener, del poder. Entonces, el hecho de que haya ido y se haya postrado es un acto que uno dice, wow, o sea, ¿qué habrá visto en Jesús para poder él también sentirse atraído y poder encontrar como que ese deseo, como lo decíamos, ¿verdad? De postrarse, y no solamente postrarse nomás, sino con prontitud, lo hacía, decía que venía corriendo y lo llama, ¿verdad? Entonces, aquí ya vemos una actitud muy interesante que también nos va a ir acompañando después a ir develando las otras actitudes dentro del texto. Sí, de hecho, el hecho de postrarse, ya conocemos otros textos también, en donde los enfermos, por ejemplo, los que estaban con necesidad, llegaban y podían reconocer al maestro y al que podía sanarlos. A ver, ustedes allá, ¿qué nos pueden comentar de las actitudes de este joven? Bien, además de las actitudes que dice ahí, nosotros queremos saber también que acá está hablando de una persona que corrió y se postró ante Jesús, porque a veces tenemos aquello de que podemos confundirlo con el texto del joven rico. Y aquí está hablando de una persona, o sea, puede ser cualquiera de nosotros los que podamos tener esa actitud de esta persona que corrió y fue a postrarse ante Jesús ante la necesidad de saber qué hacer para llegar al reino de Dios, qué hacer para alcanzar su salvación, su santidad. Pero está hablando en general a cualquiera de uno de nosotros, en ese tiempo a cualquiera de una de las personas que estaba en ese lugar. Ok, muchas gracias. ¿Sabe que también llama la atención? ¿Alguien más, perdón? Ajá. En cuanto a la actitud, yo creo que coincido con lo que ya se ha dicho, ¿no? Hay un interés y llama la atención. Ese interés representa a una humanidad sedienta, ¿no? O sea, hay un interés primero y Jesús responde a ese interés. O sea, creo que Dios tiene la iniciativa, pero también aquí se está tomando en cuenta la iniciativa de parte del ser humano, ¿no? De buscar, de interesarme, de investigar, de preguntar, ¿no? Porque estoy sediento, porque estoy desesperado, porque quiero una respuesta, ¿no? Padre, importante también que él utiliza, bueno, se utiliza en este texto la palabra ¿qué tengo que hacer para heredar? Esa herencia, ese heredar que se refiere, porque no lo dice en términos de me lo merezco, sino ¿qué tengo que hacer para heredar? Y luego esa respuesta de Jesús que hasta pareciera como ¿por qué me llamas bueno? ¿Qué nos puede comentar sobre eso, Padre? Bueno, yo creo que está muy conectado con la humildad de Jesús, ¿no? El siervo sufriente, el siervo que se ofrece, que no antepone su acción y su interés ante el proyecto del Padre. Y también, de alguna manera, Jesús está como siendo accesible, ¿no? Porque, puedo ser yo, pueden ser ustedes. Claro, es un título que yo no me merezco porque sí, no lo tenemos que ganar, ¿verdad? Hay también una oportunidad de invitar a ganárselo, ¿no? No dejarlo cerrado como absolutamente mío, absolutamente del Papa, absolutamente del Padre, absolutamente de la señora que va a misa todos los días. Jesús está dejando un margen abierto, que ese título de bueno no lo podemos, está
creo que también conectado con que lo decía Hugo, ¿no? En la oportunidad de que mucha gente, no solamente el joven rico, un joven rico, sino mucha gente puede acceder a este título, ¿verdad? Que no es, tú lo dices, una herencia, no es algo que yo me merezco, sino algo que Dios da. Y yo humildemente lo busco y lo recibo, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, ¿saben qué otra cosa también quisiera a puntualizar aquí? Él le recuerda los mandamientos. Sin embargo, si notan aquí, estos mandamientos que él les recuerda son los que están relacionados con el prójimo, no necesariamente con Dios directamente, porque le dice, no matarás, no cometerás adulterio, no le habla de amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, creo que aquí también tenemos como un mensaje acerca de cuál es el camino para llegar a Dios. Definitivamente, Larisa. Y es verdad, porque si lo analizamos un poco, también hay como una invitación explícita a decir, ya tú conoces esto, y él se lo dice, o sea, estos llamamientos ya los conoces, ya los sabes. Entonces es como un decir, ir más allá de lo conocido, ir más allá de aquello que ya tú estás cumpliendo, o que por lo menos se le ha hecho saber que lo cumple. Entonces, es decir, tienes que ir a enfocarte como a los que hay más, ¿verdad? Lo decías también, los otros mandamientos que hablan sobre el nombre de Dios. Entonces, ese encontrar, también va a hablar un poquito después el tema del tesoro, que ahí lo vamos a ahondar un poquito, como eso, ¿verdad? ¿Qué hay más allá de ese conocido? Eso que físicamente se puede hacer, tangiblemente se puede actuar, las relaciones con las personas, por ejemplo, hablan acá del matrimonio, el testimonio, honrar a tu padre, a tu madre. Entonces, ahí ya también nos va dando una pista, ¿verdad? Él los había cumplido, los ha guardado, pero ahora lo que le va a pedir Jesús es algo más, ¿verdad? Exactamente. Bueno, vamos a ver Una cosa, Larisa, Ajá. una cosa por acá. También nos ayuda a ver un poco, me hace pensar un poco en lo del siervo inútil, ¿no? Hice lo que tenía que hacer, no es suficiente. Dios es súper exigente, ¿no? Me acuerdo un poco de Santa Teresa de Ávila que decía, ¿qué maltratas a tus amigos? Por eso tienes tan poco, porque Dios exige siempre, y más, y más, y más. Claro, esa exigencia al principio se ve como una carga, pero no debiera, porque nos ayuda a perfeccionarnos a nosotros, ¿no? Sobre todo en lo referente al amor, como tú lo señalaste. Por acá también creo que usted iba a decir algo. Estaba pensando también respecto a la forma como ve este personaje las cosas. Él está pensando en lo que él merece, ¿verdad? Como tiene, él cree que merece lo que se le ha leído y ha entendido de lo que es el reino. Es decir, él no llega a preguntar con humildad, sino más bien una actitud en la que lo que tiene de alguna manera material es lo que él piensa que le merece alcanzar algo más allá, ¿verdad? Entonces creo que con esa actitud no va muy lejos y después de la respuesta de Jesús automáticamente se entristece porque se da cuenta de que lo que él está viendo está muy cerca y no lo que le enseña Jesús. Sí, de hecho va mucho de la mano con las enseñanzas de Jesús. Recordar que Él va camino a Jerusalén, va a entregarse, va a dar la vida y ha estado instruyendo a sus discípulos de cómo debe ser ese comportamiento con los demás. Entonces, cuando tiene mucho, porque lo dice, es muy rico, no se trata solo del de tener. Y aquí no estamos hablando solo de las riquezas materiales necesariamente cuando lo traemos a nuestro hoy, que es como la pregunta de qué riquezas estamos hablando. Si nosotros no somos capaces de compartir los dones, lo que hemos recibido con los demás, estamos realmente actuando como este joven o esta persona que nos describe en el Evangelio. No sé ustedes qué quieren opinar al respecto. Bien, yo creo que cuando uno está con todas las comodidades en la vida, lo que menos piensa es exigirse más, sino que aprende uno a exigirle a los demás. Y Jesús ahí con la respuesta que él posterior le está dando a entender que con este tipo de mandamientos que él está recordando y que él, yo imagino, es una persona judía que cumplía con los mandamientos porque era parte de la vida que ellos llevaban, de su aprendizaje, de su forma de vivir.
Entonces él creía que con todo eso él ya estaba a un paso de heredar, pero Jesús también nos está diciendo a nosotros, todos esos mandamientos son para que nosotros vivamos en comunidad, para que nosotros nos respetemos, nos amemos, nos apoyemos, y eso era tal vez lo que el joven rico no lo hacía de alguna manera, pero también su riqueza le cegaba para poder dar el paso más, para poder ser lo que Jesús le decía posteriormente en su respuesta: te falta algo por hacer. Falta algo más. Bueno, tenemos mensajes, vamos a ver qué nos dicen, a ver qué nos comparten desde casa. A ver, tenemos a Amparo Acevedo. Dice, bienvenidos hermanos de Guatemala, excelente, de verdad que esta noche han sido muy bien recibidos por todo el público que nos sintoniza a esta hora, definitivamente que es una bendición tenerles. Tenemos otro comentario también que dice, como la mayoría de personas, el llamado a desobedecer, a desprenderse, deshacerse de sus bienes materiales, causan una sensación de tristeza y frustración, definitivamente. Ahí vincula también mucho la parte humana, ¿verdad? Que a veces la dejamos pasar. Tenemos a Cindy Samayoa que nos dice saludos, cordiales desde Guatemala. Qué alegre compartir. Ver cómo crece. Yo creo que Alejandro dejó su doblete. Vamos a ver si porque mejor. Porque ahí se nos ver cómo crecen los medios de nuestra parroquia, Corazón de María, para llevar el mensaje de Dios. Bueno, saludos Cindy, bienvenida. Josué Cruz, saludos y bendiciones desde La Palma de Darién. Aquí el padre Josué y la maestra Negra. Dios, cuando nos llama, nos va capacitando para responder a cada tarea misionera. Excelente. Excelente porque al final es un poco esto, ¿no? Es un llamado y esta misión que estamos todos aquí construyendo este reino que el reino es aquí y ahora. Ya otras veces hemos hablado de esto, de que ese reino, esa salvación y no estamos hablando de algo que, es más allá cuando yo vaya a los cielos. No, esto hay que construirlo hoy y precisamente en ese tiempo sabemos también que había muchas desigualdades. De hecho, algunos que se reunían en comunidad eran exclusivos, los fariseos, los celotas, qué sé yo. Entonces esto Jesús les está mandando a hacerlo de una forma diferente. ¿Qué piensan ustedes que este texto nos dice en cuanto a esa conversión que espera de cada uno de nosotros? Muy buenas noches, mi nombre es Juan Antonio, soy profesor y seglar claretiano de aquí de Ciudad Peronia. Bienvenido. Yo quería compartir un poco esta parte. Básicamente entiendo que es dejar posesiones, hábitos, comodidades, costumbres, rutinas y sustituirlas, cambiarlas o depurar las que tenemos. A mí me pasó. Generalmente yo cuando salgo a trabajar temprano a veces no desayuno en la casa y me llevo mi merienda o mi desayuno al trabajo. Pero estando en el establecimiento también hay otros compañeros que no llevan desayuno, por decirlo así. Y yo he sido educado en que esto es tuyo y te lo comes. A mí me ha costado este cambio de compartir lo que yo llevo con los que no tienen. Es sencillo, simple. En la mañana unos estamos desayunando, otros medio estamos tomando solo el café. Y yo llevo más. Y me cuesta, mire, compartamos, aunque sea, como decimos aquí en Guatemala, una tortilla con frijol, una tortilla con un huevito frito, unos platanitos. Ese cambio ya es ir un poquito más allá. Entonces, ese es el llamado, básicamente, en lo que hablábamos aquí del personaje, que cree que porque está cumpliendo o porque está en un estado ya alcanzado, pues prácticamente está salvado. Pero no, hay trabajo que hacer. Y a eso es a lo que nos invita, siento, esta parte del texto que hemos estado meditando. Gracias, Juan Antonio. Y cuesta más cuando la tortillita está buena. Cuando sabes que quedó rica, entonces qué difícil es ese compartir. Bueno, definitivamente que se aplica para todos los ejemplos. Hay una cosita más que me gustaría habláramos, es con respecto a beben de todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Larisa, mira que ahí si lo
profundicemos un poquito, podemos encontrar algo que puede sonar disonante, pero que es, al comprenderlo, una riqueza. Yo creo que al igual que este hombre o este joven, dependiendo cómo nos los presenten, estamos llamados también a comprender que parte de ser rico también está reconocernos pobres. Es decir, en medio de mi riqueza también, aunándolo a este testimonio que compartían nuestros hermanos desde Guatemala, es reconocer también desde lo que tengo, qué doy, qué ofrezco, qué puedo dar también. Entonces, desde mi riqueza también ofrecer mi pobreza, ser pobre desde mi vida cotidiana, en lo que pueda hacer, y también cuestión de la actitud, la forma también. Voy convencido de tener un propósito de poder hacerlo, o lo hago más que nada como este joven por temas de cumplimiento. Al fin y al cabo, el Evangelio, y no solo en esta ocasión, nos llama también a verlo como en una clave de asociación. Es decir, no somos islas, estamos llamados a ser comunidad. Entonces, en ese ser comunidad también yo identificarme con la comunidad y decir qué parte de mí también se ofrece, dónde está mi parte rica, pero también mi parte pobre que da, que se sabe dar y que busca también que en los demás puedan encontrar un encuentro fraterno. Sí, de hecho también en la palabra vemos que precisamente allí cuando le dice, bueno, Pedro le dice, ¿quién podrá salvarse? Nosotros hemos dejado todo, hemos aquí practicando la pobreza, el compartir y demás, pero aún así no estaban entendiendo. Entonces creo que has dicho algo súper importante, porque esto requiere esa transformación interior de nosotros para poder dejar, soltar. Y aquí lo dice claramente, para Dios no es imposible, pero para nosotros, si nosotros queremos hacer esto con nuestras propias fuerzas, difícilmente vamos a avanzar en este camino. Y algo para ir cerrando también esta parte, Larisa, cuando ahí hablaban del tesoro, él decía, dáselo todo y tendrás un tesoro en el cielo. Si conectamos un poquito también con otro versículo que nos habla de el corazón, es decir, si recordamos un poco, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Creo que es así, ¿verdad? Está el tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, si traemos eso a colación ahorita, decimos, también yo, o sea, mi corazón, ¿dónde está? ¿Hacia dónde mira? ¿Qué busca? Y también poder autoevaluar y decir, ¿cuál es mi tesoro? Tal vez aquí el joven podemos verlo que su corazón, su tesoro, está más hacia los bienes, hacia la ambición, el tener, la riqueza tangible, física, que es contraria pues para él al ideal que le está ofreciendo Jesús, que es una riqueza más humana, más sensible, más compasiva. Entonces verlo también de esa forma, ¿verdad? Mi corazón, dónde está y hacia dónde mira también. Exacto. Bueno, creo que allá también en Guatemala nos quieren compartir. ¿Qué más nos quieren compartir? Sí, a mí me parece que cuando el Señor nos hace esa invitación, ¿verdad?, a deshacernos de nuestros bienes, no nos está diciendo que regalemos todo lo que tengamos, ¿verdad? Porque Él también sabe que nosotros necesitamos de los bienes materiales para nosotros subsistir, pero sí nos hace la invitación primero a compartir, a saber que lo que yo tengo es porque Dios me lo ha dado, pero no solo para nosotros, sino que también para el hermano, para el más necesitado. Y también deshacernos de el tiempo, ¿verdad? Que a veces nos gusta mucho la comodidad. Hay que visitar a un enfermo, hay que visitar a una pareja, hay que visitar y nosotros nos acomodamos, ¿verdad? Es más rico quedarme en casa viendo tele, tomando cafecito. A eso siento yo que es la invitación que el Señor nos hace, ¿verdad? No tanto a regalar lo que tengo, pues no era esa la invitación que el Señor le hacía a este hombre que se le acerca, a compartir, a darle al más necesitado y sobre todo el tiempo que muchas veces nos cuesta dar, ¿verdad? Gracias. Y sobre todo también pensando en que muchas veces hay personas muy altruistas que tienen bastante riqueza y que muchas veces dan, pero no lo dan de corazón. O sea, si no se dan las cosas con amor, pues de nada sirve. La misma palabra nos lo dice, ¿verdad? Que el amor es primero. Entonces, si vamos a dar lo poco o lo mucho que tengamos, que sea con amor, porque ahí es donde van a haber frutos para el que da y para el que recibe.
pero solo hacerlo por quedar bien, porque tengo y por todo lo demás, no valdría la pena hacerlo. Quisiera solamente decir algo extra, ¿verdad? El Fuera bono. del texto bíblico, recordemos Hechos de los Apóstoles. Una de las cosas que admiraban de las primeras comunidades era que vendían todo lo que tenían por el bienestar de la comunidad, ¿verdad? Y una de esas cosas pequeñas, pero que son realidad acá en Peronia, es que nuestros sacerdotes nos han enseñado que una vez al mes, un domingo, el primer domingo de cada mes, nosotros nos desprendemos de algo y hacemos lo que le llamamos acá la libra. Es decir, que desde nuestra pobreza somos capaces de dar algo para los que están pasando la peor que nosotros. Es decir, esto nos ha quedado como una lección bien clara de que a pesar de que muchas veces padecemos de algunas limitaciones, acá hemos aprendido a dar pues un poquito más de lo que deberíamos o lo que podemos. Y eso de verdad ha sido para nosotros una lección muy grande y podemos decir que sí podemos practicar parte de lo que estamos hablando, ¿verdad? También Dios le hace a esta persona un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque le dice, te falta algo, pero ese algo es el amor, ¿verdad? Para que él se pueda liberar de toda, de esa, por decir algo, de esa opresión que él mantiene, porque él no sabe compartir. Entonces va a llegar el momento, o llega el momento en que Dios lo toca y le dice, arrepiéntete, comparte lo que tienes. ¿Para qué? Para que él pueda también ya ir quitándose todo esa escama que tiene, ¿verdad? Porque tiene que ser una persona nueva. Bueno, muchísimas gracias. Hay algo más que quisiera, para terminar esta etapa. Ahí hay una comparación de un camello que entra en una aguja. Imposible, ¿cierto? Este es como un proverbio de la época. Era una forma para que entendieran y vieran que, y más adelante lo dice, todo es para Dios posible. ¿Algún proverbio que ustedes conozcan de algo imposible que nos puedan compartir? Yo pudiera pensar en algo que uno pudiera decir popularmente, será hasta que San Juan agache el dedo, por poner un ejemplo. No sé si en Guatemala tienen alguno o tú tienes alguno que denote algo que no va a pasar. Entonces, yo conozco uno, pero que si no estoy mal que dice... no lo podemos decir aquí. ¿Cómo? No. Sí lo puedo decir, pero vamos a ver qué nos comparte desde Guatemala, para enriquecernos también nosotros. Para algo imposible. Hay un proverbio que se puede aplicar en esta frase, porque aquí a veces se dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces es como decir esto de no querernos dar cuenta, de no querer participar en esto, de dejar las cosas como en lo humano, sin pensar que Dios tiene la posibilidad de poder transformar, porque Dios sí lo ve todo. Los que nos negamos a ver nuestra realidad somos nosotros mismos. Entonces, ojos que no ven, corazón que no siente. Perfecto. Entonces, la idea de este ejercicio era un poco, aquí cuando él dice, difícilmente entrará en el reino de Dios, no se refiere a que no va a ser acogido por Dios, sino más bien que necesitamos tal vez dejarnos amoldar, tal vez, para pasar, siguiendo esta línea de la metáfora. Exacto, y que ese reino de Dios lo construimos hoy. Creo que ahí era donde queríamos llegar. Perfecto. O sea, lo construimos hoy, no es después. Hoy mismo usted construye el reino de Dios en sus ambientes y en todo lo que hace. Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña pausa. Vamos a poner una canción para que aprovechemos este momento de silencio para meditar. Ahora sí viene la parte que más nos encanta. ¿Qué le dice la palabra a usted personalmente? No a su esposo que tiene al lado, no. A usted personalmente, ¿qué le está diciendo la palabra? Luego de esta canción vamos a regresar para compartirlo entre nosotros.
luz en mis pasos, brillo de sol, una esperanza alienta mi voz, fuego en el pecho y vuelvo a creer, se abre un camino que guía la fe, salgo al encuentro de la verdad, con la certeza de resucitar, guardo un tesoro en el corazón, son las semillas del reino de Dios. Rugen tormentas que me hacen temblar, hieren mis ojos con su oscuridad. Una palabra me basta de ti para sanarme y volver a vivir. Salgo al encuentro de la verdad, con la certeza de resucitar. Guardo un tesoro en el corazón, son las semillas del reino de Dios. Yeah, 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 yeah. Son las semillas del reino de Dios. Yeah, 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 yeah. Son las semillas del reino de Dios. No tengo miedo si escucho tu voz, no tengo miedo, sabrás dónde estoy. No tengo miedo, serás mi pastor. No te... Mira, esa canción me encanta. La verdad que Porque sí. habla del tesoro, de las semillas que están en el corazón, las semillas de Dios, que son las que al final, de ahí viene el tesoro que estábamos Así hablando, es. de lo que tenemos en el corazón, entonces somos capaces realmente de tener actitudes que nos puedan transformar. Bueno, vamos entonces a las preguntas del encarnar. Aquí, sencillito, ¿qué me dice Dios a mí personalmente? ¿Cómo le respondo? Porque recuerden que la palabra cuando llega no se puede ir vacía, tiene que transformarnos. ¿Y a qué me comprometo después de haber escuchado esta palabra en el grupo al que represento, donde me muevo, en mi familia? Vamos a darle primero la oportunidad acá a nuestros hermanos de Guatemala que nos digan qué les ha dicho esta palabra, cómo le responden a Dios y un poquito su compromiso. Pueden aprovechar para hablarnos un poco también de lo que ustedes hacen en este momento y qué les ha dicho la palabra. Bien, ante la pregunta que estaba en esta sección que dice, ¿qué significa para mí dejar todo para el reino? Básicamente es depurar las cuestiones, para empatar con lo que decía el hermano, donde está tu tesoro está tu corazón, es decir, cambiar los valores, cambiar mis tesoros, dejar mis tesoros egoístamente y ponerlos un poco más socialmente, más de trabajo, más de amor al prójimo, que es lo que realmente entiendo yo que me deja esta parte, digamos de esa manera. Okay, ajá. Ante lo que preguntan, pues como seglar claretiano aquí en Guatemala, yo desde el 2020 para acá hemos estado apoyando, principalmente aquí en el canal, en reflexionar temas para la comunidad. También en la escuelita de formación, le decimos aquí, en la Escuela de Formación Teológica Pastoral, apoyamos bastante y llevamos formación a las comunidades como seglar claretiano, en este caso. Básicamente esto. Bueno, muchas gracias, Juan Antonio. Respecto a la pregunta, ¿verdad? ¿Qué me pide o qué dice Jesús? ¿Qué me dice Jesús a mí? Es seguir adelante en el trabajo y renunciar, como ya lo decía anteriormente, ¿verdad? A veces el tiempo es tan valioso, pero nosotros desde que entramos a trabajar
a pastoral familiar, específicamente en el sector de matrimonios en el año 1995. Siempre dejamos casa, dejamos hijos también, ¿verdad? Y mi hijo que está aquí al frente dice sí, ¿verdad? Porque nos íbamos a retiros y ellos se quedaban, se cuidaban entre ellos se servían. Y yo le pido a Dios pues que me siga dando eso, y siento que a eso me está llamando ahorita, ¿verdad? A desacomodarme. Si en algún momento lo hice, no fue porque yo quise, no, que fue por salud. Pero ahora pues nuevamente hemos estado retomando el trabajo, y ahí estamos, ¿verdad? Ahorita organizando las bodas para el 26 de octubre, que van a ser aquí en la parroquia, la segunda catequesis del año. Pues seguir adelante, ¿verdad? Yo pienso que el Señor a eso me llama, y en este momento vienen a mí las palabras de el padre Freddy Arroyo, que en su momento estuvo aquí con nosotros también en la parroquia Corazón de María, y él decía: ya van a tener tiempo de descansar cuando se mueran. Ahorita hay que seguir trabajando, ¿verdad? Entonces, cada sacerdote que ha pasado por aquí nos ha dejado huellas, y estamos muy agradecidos a cada uno porque en su momento fueron muy colaboradores en lo que respecta al sector de prematrimoniales. Siempre tuvimos su apoyo incondicional, ¿verdad? Si alguno me llegara a escuchar, pues un abrazo para los sacerdotes, que Dios los bendiga en el lugar que se encuentran, y esperamos algún día volverlos a ver por acá en su casa en Ciudad Peronia, en la parroquia Corazón de María. Muchas gracias, Leti, por ese testimonio, la verdad. Ajá, Hugo, falta Hugo. Yo me quedo entre estas tres preguntas con la confianza en que Dios Hugo, siempre no va a tener la provisión. Sí, bien, sí, ¿Sí? se escucha. Okay. Sí, se escucha. Sí se escucha. Les decía que me quedo en esas tres preguntas con la misericordia de Dios para conmigo. No he hecho oídos sordos a su llamado, bendito sea Dios. A pesar de las cosas que nos han sucedido en nuestra vida, siempre estamos atentos al llamado de Él y a responderle de la mejor manera. Sabemos nuestras dificultades como personas, pero siempre confiamos en que su Espíritu nos va a llevar a hacer las cosas como Él quiere y no como nosotros las planifiquemos. Porque nos hemos dado cuenta en este caminar en pastoral familiar que muchas veces uno planifica, quiere hacer las cosas lo mejor posible, pero a la hora de que se están haciendo, resulta que no salen como uno quería. Pero llega uno a entender que así es como Dios lo quiere, porque Él es el dueño de todo esto y Él es el que nos da la razón, nos da la sabiduría, nos da todo para poderlo poner al servicio de Él. Entonces me quedo con que sí he aprendido a escuchar su voz, sí le quiero seguir y sí confío en su misericordia y en su providencia. Muchas gracias, Hugo. Por acá. Bueno, yo por mi parte también resueno un poquito con lo que comparten, y como mi compromiso personal que me llevo, lo uno también a lo que decían los discípulos. Ellos se impresionaban con la palabra de Jesús. Cuando Él les preguntaba, Él les decía. Entonces yo me digo a mí mismo, Alejandro, me dejo impresionar con la calidad, me dejo impresionar con lo que veo. También, qué tan fortalecida está mi convicción, qué tan fortalecida está, y a su vez, cómo la vinculo a mis aspiraciones, a mis proyectos, por verlo también de otra manera, mi corazón, es decir, hacia dónde voy, lo que decíamos hace un rato, ¿verdad? Vincular mi experiencia personal, mis aficiones, mis motivaciones, mis deseos, también a ese llamado, a ese seguimiento permanente hacia con el reino de Dios. Gracias, Alejandro. Creo que Víctor y Sandra querían decir algo. Ese micrófono estaba ahí. Ajá. De verdad que cada vez que nos acercamos al Señor, justamente lo que le pasa a este joven, ¿verdad? Descubrimos nuestras cuestiones que nos hacen falta cambiar o vender, y creo que una de las que más nos afectan a los humanos y concretamente a mi persona es esa parte egoísta que siempre quiere sobresalir y que a veces le damos tanta importancia, ¿verdad? Realmente cuando el Señor nos interpela, va por ese lado seguramente, porque quiere que nos quitemos todo eso.
y que afecta demasiado al querer hacer comunidad. Pues eso, ¿verdad? Eso que muchas veces lo vemos como cosas que no dicen mucho, pero que afectan demasiado al hacer comunidad, ¿verdad? Solamente. Gracias, Víctor. De las cosas, como decimos, la palabra de Dios siempre nos va a interpelar. Definitivamente, a mí, pues el compromiso que me hace hacer dentro de lo que es la pastoral familiar es que nosotros, pues lógicamente, somos nuevos ya dentro porque estábamos en otros grupos y hemos aprendido de que el vender es un cambio total, quitar envidias, egoísmos y saber compartir. Hoy pues nosotros estamos en la disposición de seguir adelante y trabajando ya en la coordinación de pastoral familiar para poder ya este viernes empezar a dar un curso de lo que es el manual de pastoral familiar, que van a empezar todas las parejas, ahí sí que todos los sectores de lo que es la pastoral familiar, y ahí ya estamos comprometidos y seguir adelante para que el proyecto se dé como pastoral familiar. Muy bien, muchísimas gracias. De hecho, creo que tenemos unos avisos que han preparado para todos los de Guatemala, aquí precisamente la Parroquia Corazón de María, Ciudad Peronia, Mes de la Familia. Santidad, una vocación para todos. Qué bello Belleza, lema, definitivamente. belleza. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, aquí hay unas imágenes, no sé si nos comentan, fue una actividad familiar. Sí, para comentarles, estas fotos que están acá es de este mes de la familia que se celebró. Nosotros estuvimos trabajando los días sábados por la tarde con las familias, dándoles los temas para lograr la santidad. Entonces, en los diferentes sectores de nuestra parroquia. Entonces, ahí hay fotos de acá de la parroquia, esto es aquí del salón de nuestra parroquia. Esto es allá en el sector del Calvario, que es un sector que era de los primeros aquí antes de que Perón existiera, ya existía la comunidad del Calvario. Y Ya, a ver. Qué bueno. para ejemplificar, y teníamos el ejemplo de la pareja de esposos, los papás de Santa Teresita del Niño Jesús, María Celia y Luis. Teníamos también a Ángel Cutis, que lo pusimos como ejemplo para los jóvenes, que ahora con todo lo que es medios de comunicación, todo eso, las redes sociales, se puede evangelizar. A San Juan Pablo II, a una niña que no mucho se conoce, que es niña Ruiz Abad. Ajá, gracias. Entonces, estos ejemplos los fuimos nosotros acoplando a nuestras vidas para poder darles a los demás el ejemplo de que sí, personal o en matrimonio o en familia, todos estamos llamados a la santidad, a ser santos, haciendo eco de lo que Juan Pablo II hace algunos años propuso él para trabajar con las familias. Y sobre todo también me quedo quedar con las palabras que decía el hermano allá en Panamá. Tenemos que dejarnos sorprender porque la rutina mata mucho a cualquier pastoral, a cualquier movimiento, a cualquier iglesia. La rutina la mata. Y el Papa Francisco está llamando a que dejemos esas rutinas, eso que así lo hacía, así se hace, así lo sigo haciendo, sino que a romper esos esquemas y hacer diferentes para hacer vida lo que hoy nos está diciendo Jesús. Tienes que hacer algo más. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, creo que tenemos unos últimos mensajes de quienes están conectados. Vamos a ver qué nos dicen. Cindy Samayoa, debemos perseverar en los actos que son buenos, más el de compartir. Excelente, Cindy, su reflexión. A dejar lo material y compartir con mi prójimo, principalmente con mi familia. Augusto Tuis. Saludos y bendiciones de Guatemala. Excelente, una sintonía fiel. El padre Ismael Montero, saludos hasta Peronia. La palabra de Dios nos alimenta y guía.
Bueno, estamos listos. Hemos tenido una noche hermosa. Queremos agradecerles porque nos han acompañado con sus vivencias, con sus reflexiones. Alejandro, muchas gracias por estar aquí. Un placer compartir, Larisa. Y a todos los que se conectaron, de verdad, muchísimas gracias. Los esperamos el próximo jueves en otro programa más de La Palabra en tu Casa. Ajá, Alejandro, ¿y la oración? No nos podemos ir sin la oración. Aquí está la oración. Así como iniciamos, cerramos este encuentro en la presencia de nuestro buen Dios. Señor, ayúdanos a seguir tus pasos y caminar según tu espíritu. Sabemos que hay que dejar y renunciar a muchas cosas para que tu reino ocupe el centro de nuestra vida y nuestra historia. Señor, que aprendamos a compartir y ser solidarios. Haz que sepamos desprendernos de todo aquello que nos ata, para que nuestro testimonio brille con más claridad para la vida del mundo. Amén. Amén. Ahora sí, estamos listos. Muchas gracias por sintonizarnos, por acompañarnos, queridos hermanos de Guatemala. Un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo jueves en el programa La Palabra en tu Casa. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.